Buenas noches, mi nombre es Jesús Efrén Ramírez Flores. El día de hoy vamos a hacer la actividad de reflexión de la asignatura Geografía Territorial de México, que es impartida por la profesora Anabelia Meneses Moreno. La introducción es nuestro punto de vista con todo lo que hemos revisado a lo largo de esta asignatura en cuestión de la geografía de México, el cual he tenido la oportunidad de adquirir y pulir los conocimientos sobre los distintos factores sociodemográficos de nuestro país, así como también la aplicación y el uso de diferentes herramientas que nos permiten entender y tener un amplio panorama acerca de la información de diferentes estados. Por esta razón, como lo mencionaba, el objetivo de esta actividad es plantear un supuesto de que nosotros seamos pertenecientes de una empresa y cómo nosotros podríamos superar ciertas barreras que se llegasen a presentar a lo largo del desempeño de dicha empresa. Es por ello que resolveremos las siguientes preguntas. ¿Qué haría principalmente para superar dichas barreras en esta nueva empresa? Principalmente se realizaría un análisis de la zona geográfica donde nosotros estaríamos instalando o donde tendríamos las instalaciones. Esto es con la finalidad de saber cuáles serían las vías óptimas para poder realizar en caso el giro de nuestra empresa respecto a la transportación y de igual manera nuestros empleados no tengan la dificultad de poder llegar a las instalaciones de la misma. ¿Cómo usaría las tecnologías de georreferencia en mi empresa? Principalmente se estarían utilizando para tener un conocimiento amplio de la zona demográfica, de la zona geográfica. Esto es para evitar o para tener una estrategia operativa de una rápida respuesta o solución ante algún percance que se llegase a presentar. ¿Cómo puedo utilizar el GPS en mi desempeño? El GPS es una herramienta muy importante que nos permite saber en tiempo real cuál es la ubicación actual de la mercancía o en este caso nuestro vehículo. No solamente de esa manera se puede utilizar un GPS. El GPS también se puede utilizar para poder obtener datos estadísticos respecto a cierto fenómeno o estudio que nosotros deseamos analizar, como por ejemplo el tiempo en horas muertas, cuáles son las rutas más frecuentes, el horario pico, tiempos de tránsito, etcétera, etcétera. Creo que adquirí los elementos necesarios sobre el comercio exterior en México con América Latina. Sí. ¿Por qué? Porque he llegado a la conclusión de que esta asignatura me permitió tener en cuenta cuáles son las legislaciones tanto nacionales como internacionales respecto a la exportación e importación de productos. Asimismo, de igual manera, saber cuáles son las rutas óptimas de transportes para hacer llegar nuestros productos, ya sea de un transporte multimodal o en este caso algún tipo de transporte en específico, ya sea aéreo, marítimo, terrestre o ferroviario. ¿Cuáles son las ventajas de México frente al comercio internacional? Una de las ventajas principales es la zona geográfica, ya que nosotros tenemos una buena posición geográfica, porque nos permite conectar dos océanos, tanto el Atlántico como el Océano Pacífico, y de igual manera nos permite conectar el sur, que es América del Sur, con lo que vendría siendo un país primermundista, que es con los Estados Unidos. Menciono un ejemplo donde pude aplicar los conocimientos obtenidos en la asignatura. Un ejemplo fácil es en las actividades de mi trabajo. Una de ellas es saber cómo clasificar los productos RPBIs, el cual para poder tener un control es necesario saber cuál es la clasificación de estos elementos, asimismo como el tipo de vehículo adecuado para que se pueda llevar a rotación. ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta para los traslados de mercancías peligrosas? Principalmente son las propiedades físico-químicas del material que deseamos transportar, cuáles son su clasificación y de igual manera las características generales de la carga. De esta manera podemos identificar cuál es el vehículo adecuado para llevarlas a cabo. ¿Qué actividad se me dificultó más? Honestamente, por cuestión de la planificación de horarios, fue las actividades de la unidad 3. ¿Qué actividad me ayudó más? En este caso fue la actividad del uso de las herramientas de geolocalización, como por ejemplo Google Maps, Google Earth, entre otras. ¿Qué globo de información considero de mayor utilidad? En lo personal considero que para mí es el Google Maps, ya que no solamente proporciona información en tiempo real en cuestión del congestionamiento de
de la ciudad, sino también me permite ubicar de manera rápida y oportuna alguna ubicación donde yo quiero llegar. Posteriormente realizaremos las preguntas de la autogestión y autorregulación. Asignatura, sí. ¿Estás satisfecho con una forma de realizar tu trabajo de la asignatura? En este caso, siendo honesto, no me encuentro al 100% satisfecho, puesto que aún me faltan algunas actividades por entregar. El método de estudio que elaboré para esta asignatura me permitió adquirir la competencia de la asignatura. Sí, como al planificar horarios, entiendo que todavía me faltan entregar materias. ¿Por qué? Porque me permitió pulir los conocimientos que en su momento ya tenía para saber una manera adecuada de cómo operar en cuestión de generar nuevas rutas o elaboración de mapas. ¿Consideras que organizaste de manera adecuada tu tiempo para cumplir con las actividades del curso? Siendo honesto, no. Cuando tenía alguna duda o dificultad para la realización de esta actividad, ¿qué hacía? Principalmente en las videoconferencias, yo externaba la duda con la profesora y la profesora en tiempo real resolvía las dudas. Siempre que era necesario, ¿consultaste a tu docente? Sí. ¿Qué cambiaría para mejorar mi desempeño escolar? Lo que cambiaría principalmente sería mi planificación de horarios, ya que al tener una mala planificación se me juntaron varias actividades, el cual en algunos casos no me fue posible completar de manera satisfactoria en las fechas indicadas. ¿Cuál es mi motivación a seguir? Principalmente es mi esposa y mis dos pequeños, ya que ellos me motivan día a día para poder seguir estudiando, en cuestión de enseñarles a que todo en esta vida es de retos y oportunidades, y si en alguna situación llegaran a fallar, o como se dice el término coloquial, llegaran a caerse, a enseñarles a levantarse y seguir adelante, siempre con la mirada enfrente. Por eso mi pequeña familia es mi principal motivación para seguir estudiando y seguir logrando metas. ¿Cuál es la principal meta en mi vida? A corto plazo es concluir mi carrera, seguido de un crecimiento laboral y también de una estabilidad económica. Nuestro país, debido a la pandemia, la situación ha sido difícil en lo personal, puesto que mi familia, en cuestión de los meses febrero-marzo del año 2021, todos llegamos a contagiarnos de esta enfermedad. Gracias a Dios todos salieron sin presentar alguna pérdida familiar, y no solamente nos dejaron secuelas en la cuestión de salud, sino también secuelas en el ámbito económico, puesto que los medicamentos en ese entonces eran demasiado caros y no se tenían los avances clínicos como se tienen hoy en día. En conclusión, a lo largo de esta unidad he aprendido principalmente a tener en cuenta los elementos sociodemográficos de cada estado, de cada país, de igual manera cómo es que intervienen los factores del transporte, ya sea en cuestión de las vías de conectividad, entre otros factores. Nosotros tenemos la ventaja de ser considerados un país en potencia en cuestión del factor de la manufactura, puesto que muchas empresas extranjeras vienen a México a establecer fábricas, para que nuestros mismos empleados puedan elaborar el armado de ellas. Un ejemplo viviente es las empresas armadoras de vehículos, tanto Nissan, Chrysler, Toyota, traen sus herramientas para que nosotros podamos armar los vehículos. No solamente eso, sino que la geografía en México es una materia muy importante, ya que nos permite conocer a detalle la información de cada estado, tanto la población económicamente activa, la población laboral, el grado de estudios, así mismo como si es necesario o es buena idea poner alguna empresa en cierto estado. Hasta aquí sería mi conclusión, mi actividad de reflexión. De igual manera agradezco toda la ayuda incondicional que me ha ofrecido profesora. Hasta luego.